Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, pues contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión, pues como siempre, traigo un tema interesante que quiero compartir con cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del nombre de Dios. Vamos a estar hablando acerca de Dios. Yo sé que es un poco, quizás muy difícil hablar del Eterno, ya que lo que podemos hablar de Dios es pues lo que Él nos ha revelado en su palabra. Así que mis hermanos, conforme al Espíritu Santo, pues nos esté dando sabiduría para poder pues conocer más acerca de nuestro Padre Celestial. Pero vamos a basar este estudio en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, el cual dice: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Génesis 3 del 13 al 15. Pues bien, mis amados amigos, aquí hablamos acerca del llamamiento de Dios a Moisés. Todos conocemos que el pueblo hebreo estaba cautivo. Ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo sería cautivo 400 años en tierras lejanas. Sin embargo, cuando Dios se le presenta a Abraham, no se le presenta con su nombre personal. Dios desde el Génesis, desde Adán, Eva, Set, Noé, Enoc y todos los patriarcas antediluvianos, Dios se le presentaba como un ente espiritual que habita en los cielos, pero a ninguno les reveló su nombre. Cuando se le aparece a Abraham, en el capítulo 17, se le aparece como el Shaddai, como el Dios todo suficiente o el Dios todopoderoso. Y más adelante vamos a estar explicando cada uno de estos adjetivos, cada uno de estos nombres que en las escrituras se les da a Dios. Y es bueno que entendamos que cada uno de los nombres que se le asigna al Eterno son de acuerdo a una necesidad o a una situación particular que las personas pasaron en X situación. Vamos adelante, vamos a hablar más de eso, pero quiero que sepamos y que seamos lo suficientemente maduros para entender lo que en este momento yo voy a explicar. Lo primero que tenemos que saber es que Dios no existe como tal. ¿Qué tú quieres decir con esto, Jonathan? Que el término Dios en sí no es un nombre, es un título que se le asigna al Eterno. El hecho de llamarlo Dios, en el español que nosotros hablamos, designa a un título que se le otorga a nuestro Padre Celestial. Es bueno que nosotros conozcamos que cuando tú nombras a Dios lo limita. Por eso los cabalistas, los místicos de la religión judía, nombran al Eterno con este apelativo, Ein Sof. Ein Sof, en el mundo místico, en el mundo cabalístico de los judíos, significa sin límite. Y esto podemos encontrarlo, de hecho, referenciado en Hechos capítulo 17, versículo 30 en adelante, cuando Pablo está en Grecia, en la cuna de la gran civilización de los grandes dioses. Pablo dice: el Dios que creó los cielos y la tierra, siendo creador de todo esto, no habita en casa hecha por manos humanas. ¿Por qué? Porque un lugar no puede limitar al Todopoderoso. Muchos años anterior, ya el rey Salomón había dicho
que cómo es posible que Dios habitara en esta casa que él estaba construyendo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, cuanto menos esta simple casa. Pero Dios siempre ha querido que su pueblo tenga un norte, un lugar donde él pueda encontrarse con su pueblo. Por eso, estando en el desierto, pues él ordenó a Moisés que creara un tabernáculo, dice las escrituras, conforme al modelo que yo te he mostrado en los cielos. O sea, a Moisés no se le dio libertad para él construir un tabernáculo de acuerdo a su imaginación, sino que el mismo Dios le dio los planos desde el cielo para que el tabernáculo terrenal sea un reflejo del tabernáculo celestial. A todo esto, mis hermanos, Dios se le aparece a Abraham como el todo suficiente, a Isaac y a Jacob. Y más adelante a todo aquel que se le aparecía luego de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se le aparecía con este apelativo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso cuando vemos aquí en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente, aunque el libro de los Hechos luego nos va a explicar en el capítulo 7 que quien habló en la zarza fue un ángel, o sea, Dios a través de un ángel. Y es lógico porque repetimos, Dios es Ein Sof, Dios no cabe, Dios no puede pisar esta tierra porque su gloria es tan poderosa que puede destruir en milésima de centellas esta tierra. Pero Dios se le aparece a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Esto en respuesta a una pregunta lógica que Moisés le hace. Ok, los israelitas que están esclavos en Egipto están acostumbrados a ver los dioses físicos con un nombre. Está Tot, está Ra, dios del sol, está Anubis, está Set, etcétera. Un montón de dioses tenían los egipcios, y los israelitas estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, Moisés le dice, ok, y Moisés, que es un conocedor de la cultura judía, no, todavía no, pero sí de la cultura egipcia, porque el libro de los Hechos, repito, también nos da luz, nos arroja luz de la enseñanza y la educación de Moisés. Dice Esteban en su apologética delante de los líderes religiosos, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Por lo tanto, Moisés tenía conocimiento de los dioses paganos que gobernaban esta nación. La pregunta que le hace Moisés a Dios es lógica. Le dice, supongamos que los israelitas me preguntan qué Dios mandó a libertarlo, ¿qué nombre le voy a decir? Notemos algo importante. Dios no le dio un nombre a Moisés. Aunque en nuestra traducción al español aparece yo soy el que soy, era la palabra más cercana al original que los traductores de Reina Valera pudieron encontrar para poder interpretar lo que Dios quiso decirle a Moisés. Pero la palabra de yo soy, lo que aparece detrás de yo soy, es Ye Aser y Er. Yer, Aser y Er, que quiere decir yo soy el autosuficiente. También quiere decir yo soy que vive por su propia cuenta. También podemos decir yo soy el eterno, en pocas palabras. O sea, fíjate que Dios no le dio un nombre a Moisés, porque cuando tú nombras al eterno con un nombre, tú lo limitas a ese nombre. Cuando tú nombras a la deidad, a la eternidad con un nombre, tú estás limitando esa deidad a ese nombre, y Dios no tiene límite. Por eso, repito, los cabalistas, los místicos de la religión judía le llaman Ein Sof, sin límite, el que todo lo puede. En la cultura hebrea los nombres denotan propósito, misión e identidad. Entonces, si tú nombras, por ejemplo, por eso cada nación tiene un dios para cada cosa. El dios del sol, Ra en Egipto; el dios del Olimpo, Zeus, allá en Grecia; Júpiter, que es el mismo Zeus, pero ya en la religión romana. Y así cada nación tiene nombres para cada cosa. Por ejemplo, hay tantos nombres en las naciones paganas
Para cada cosa hay un Dios del sol, un Dios de la lluvia, un Dios de la tierra, un Dios del polvo, un Dios de la sanidad, un Dios de la fertilidad. O sea, para cada situación de la vida, las personas tenían un Dios para cada cosa. Sin embargo, aquí estamos viendo la revelación del Dios Todopoderoso, que no es un Dios para cada cosa, sino es el Dios que creó todas las cosas. Y es interesante porque el apóstol Pablo, cuando va a Grecia, dice que se queda asombrado porque los griegos tenían una especie de lápida, de tributos a cada dios que ellos adoraban. El dios del sol, el dios del viento, Hermes, el dios que interpretaba los envíos o mandados de deseos. Y él se asombra y dice: estoy asombrado porque donde quiera que veo una inscripción para cada dios. Sin embargo, él observa una inscripción al Dios no conocido, porque los griegos, Platón, Aristóteles y Sócrates, ellos entendían que la creación tenía un arquitecto, que detrás de cada cosa creada había un arquitecto. Pero tenemos que tener en cuenta que la revelación del Dios Todopoderoso simplemente se les reveló a los hebreos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. La revelación, los pactos, los tratados, las promesas, todo eso se les reveló a una pequeña nación llamada Israel. Los griegos con todo su conocimiento, los egipcios con todo su conocimiento, los babilónicos con todo su conocimiento, no llegaron a alcanzar a entender quién era el creador de todas las cosas, porque todo eso se les reveló a una pequeña nación llamada Israel. Por eso, cuando los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, que fueron apodados como Sadrán, Mesach y Abednego, cuando estaban en el horno de fuego, ellos no se sorprendieron cuando vieron ahí el cuarto personaje y sabían que Dios podía hacer eso. Sin embargo, cuando Nabucodonosor ve el cuarto personaje, la interpretación que tiene es: he visto a un cuarto ser y es parecido como a un hijo de los dioses, porque los babilónicos no tenían la revelación de los seres celestiales que eran agente divino de la eternidad, pero los hebreos sí. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando Pablo llega a una ciudad de Grecia, dice que lo adoraron porque hizo un milagro, y a uno lo llamaron Júpiter y a otro lo llamaron, no recuerdo el nombre, pero es un dios griego. Sin embargo, cuando el escritor de los Salmos, capítulo 8, David, ve las estrellas, ve el cielo, hace un poema y dice: oh Eterno, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Vemos dos perspectivas. Uno, que al ver la creación sabe que detrás de esa creación hay un Dios, porque a los hebreos se les reveló, la eternidad les reveló que Él es el creador de todas las cosas. Sin embargo, los griegos tenían un Dios para cada cosa. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto, mis hermanos? Que el nombre que se le revela a Moisés en la zarza no es el nombre personal del Eterno, aunque los hebreos sí tenían un nombre que asignaron a la eternidad, un nombre que inclusive es innombrable, que no se le permitía nombrar a ninguna persona. Simplemente el sumo sacerdote, una vez al año, pronunciaba el sagrado nombre del Eterno en el día del Yom Kippur. Solamente a él se le permitía, porque la gente podía blasfemar de este nombre y podía morir, porque uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre del Eterno Dios en tus manos. Bueno, al Dios que le servimos ahora, que conocemos, nuestro Padre Celestial, muchas personas lo conocen por este nombre. Voy a utilizar este nombre porque es el nombre que aparece en la Biblia Reina Valera. Es la Biblia más conocida a nivel mundial, aunque muchos la critican, muchos dicen que está llena de errores. No digo que sí, no digo que no. Sin embargo, es el instrumento que Dios ha utilizado para traer muchas almas a sus pies. La Reina Valera, en vez de estar criticándole, démosles gracias a Dios que nos llegó, que a través de esta Biblia pues conocimos, tuvimos la revelación del Dios eterno. En tu Biblia Reina Valera tú vas a escuchar este nombre: Jehová. Jehová no es el nombre personal de Dios, es el nombre que le dio la Reina Valera cuando tradujo el nombre sagrado del Eterno al español. Lo conocemos como Jehová, pero realmente no es el nombre personal del Eterno.
Los hebreos codificaron el nombre del Eterno. Le llamaban con estas 4 consonantes, YHWH. Pero el Eterno me perdone si lo pronuncio mal, pero me parece que la pronunciación más acertada es Yud Hei Vat Hei. Yud Hei Vat Hei. Aunque se escribe de izquierda a derecha, ese nombre fue con el que los hebreos designaron el nombre personal del Eterno. Bueno, en hebreo se escribiría así: Yud Hei Vat Hei. Yud Hei Vat Hei. La Yod es la letra más pequeña que se encuentra en el alfabeto hebreo. Con este nombre, Yud Hei Vat Hei, fue que los hebreos pues designaron al nombre personal de lo que llamamos Dios ahora mismo. Encontrarás en algunas versiones de la Biblia esto: DI-S, DI-S. Esto, mis amados hermanos, algunos mesiánicos utilizan esta sigla DI-S para no mencionar el nombre de Dios como lo mencionamos nosotros, para tratar de honrar y magnificar el verdadero nombre de Dios. Ahora bien, hay personas que dicen no podemos decir Dios porque Dios viene del griego Zeus. Para nada. Dios viene del griego Theos, de donde viene la teología, donde viene el estudio de Dios. Yo personalmente, eso soy yo, eso es un asunto personal mío. Tengo un conflicto con la palabra teología. Tengo un conflicto y no voy a estar en conflicto con eso con nadie, porque mi principal mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero tengo un problema con la teología, porque teología significa teos, Dios, logos, tratado, estudio. Entonces, cuando decimos teología estamos diciendo el estudio de Dios, pero hay un problema, radica un problema gravísimo en esta palabra, porque Dios no puede ser estudiado. Y ese ha sido el error garrafal de la ciencia a través de los años. Tratar de querer estudiar a Dios para poder entenderlo. Dios no se estudia, sino que se revela a través de su palabra. Pero no te preocupes, no tengo problema con la teología, tengo problema con el término. También vamos a conocer algunos términos por los cuales conocemos a Dios en la Biblia. Repito, no son nombres personales de Dios, y voy a utilizar el nombre que utiliza la Reina Valera, aunque esto trae algún conflicto con algunos. No tiene nada que ver. Simplemente es de una manera académica que vamos a utilizar este nombre, el nombre de Jehová que aparece en la Reina Valera, y vamos a utilizar algunos apelativos que las personas le dieron a Dios dependiendo de la circunstancia en la que vivimos. Por ejemplo, tenemos a Jehová Jireh. Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Génesis 22:14. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, y me parece que habla acerca de cuando Agar deseó morirse y Dios le proveyó. Bueno, me parece que Abraham, cuando le dijo a su hijo Isaac, Dios proveerá el cordero. Una de las cualidades, apelativos o perfecciones en la cual conocemos al Eterno es como nuestro proveedor, Jehová Jireh. Tenemos también otro nombre que es El Elión, que significa el Dios Altísimo, y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 26 versículo 19. El Elión, esto habla del Dios Altísimo. Amén. Otro nombre con el que conocemos a Dios es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu, que quiere decir el Señor es nuestra justicia, según Jeremías capítulo 33 versículo 16. Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia es. Repito, estoy mencionando el nombre de Jehová porque es el que más conocen las personas, y es el que aparece en la Reina Valera, la cual es la Biblia más conocida en estos tiempos. También conocemos a Dios como Adonai. Adonai significa el Señor. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15 versículo 2 y Jueces 6:15.
Este nombre Adonai es muy importante, quizás parezca un poco torcido por la cámara, pero Adonai juega un papel muy importante, ya que cuando los hebreos, para no pronunciar el nombre Yud Hei Vav Hei, para no pecar contra Dios, para salvaguardar la santidad del nombre, en vez de utilizar Yud Hei Vav Hei, después del cautiverio babilónico empezaron a utilizar este nombre, Adonai, que significa el Señor. A Abraham se le apareció Dios con este nombre. Mire, el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso. ¿Y por qué se le apareció a Abraham con este nombre, el Shaddai? Porque a Abraham Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero estamos hablando de un hombre que tenía casi 100 años. Estaba triste, estaba desolado, no entendía cómo era que Dios iba a cumplir esa promesa de ser el padre de multitudes si no puede tener un hijo. Entonces Dios se le aparece como el Shaddai, como el Dios todopoderoso, el que no podemos imitar. Elohim. Elohim significa Dios creador, Dios fuerte o poder, poderoso. También es traducido como juez. Elohim, si usted tuviera una Biblia hebrea, usted vería que esta palabra Elohim aparece en los primeros capítulos de la creación, Génesis 1, Génesis 2. De hecho, cuando leemos en hebreo, leemos Bereshit bara Elohim et ha'eretz ha'shamayim. Elohim bara, Dios creó. Dios creó. No aparece la palabra Yud Hei Vav Hei porque viene siendo el nombre personal de Dios. Sin embargo, aparece la palabra Elohim, que muchos lamentablemente han traducido como dioses. Y entonces esto lo utilizan para dar a entender que fueron dioses los que crearon al ser humano. Porque también Elohim es un plural que significa dioses, pero no es así. Esto lo que significa en el hebreo es el fuerte. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos, Hashamayim, y la tierra, Het Aeret. Bereshit bara Elohim, Hashamayim, Vet Eret. En el principio creó Dios. Esto fue lo que tradujo la Reina Valera como Dios. Esta es la palabra hebrea para Dios. Esta palabra también lo usan los mesiánicos para salvaguardar la santidad del nombre personal de Dios, y es Hashem. Hashem significa literalmente el nombre. La palabra Ha significa él y el adjetivo Shem significa nombre. Entonces las palabras juntas, Hashem significa el nombre. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 22, versículo 32. Los mesiánicos, repito, se ve al revés ahí. Se ve al revés, pero es Hashem, no sé si así, no, igual se ve al revés. Pero Hashem lo utilizan los hebreos para no mencionar el nombre personal de Dios. De hecho, uno de mis rabinos, del cual he aprendido muchísimo, el cual he crecido y he conocido a profundidad las raíces hebreas del cristianismo, siempre utiliza el nombre Hashem para referirse a nuestro Padre Celestial. Jehová Rafa. Algunos dicen Yahweh Rafa, pero en fin, Jehová Rafa, el Señor sana, y aparece en Éxodo 15, 26. Este Jehová Rafa, la palabra Rafa significa sanar o sanador. Viene del nombre Rafael. La palabra Rafael es una palabra compuesta en dos, Rafa y El. Y donde quiera que ustedes vean el nombre El, tiene que ver con un nombre que vimos anteriormente, Elohim. Entonces, Rafael significa el ángel sanador. Esto se encuentra en Éxodo 15, 26. Y este Rafa o Rafael fue uno de los 3 ángeles que visitó a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Usted leerá en Génesis que 3 visitantes celestiales, 3 seres celestiales, visitaron a Abraham. Uno
Uno en la tradición hebrea menciona los nombres. Uno fue Gabriel, uno fue Rafael y otro fue Miguel. Rafael fue enviado a Abraham para sanar su circuncisión. Miguel fue enviado ¿para qué? Para destruir Sodoma y Gomorra. Amén. Y Miguel para dar la noticia, como si, Gabriel, perdón, para dar la noticia, como siempre, el mensajero del Eterno. Así que Rafael significa el Eterno sana. Tenemos un nombre que los mesiánicos y la congregación de los Yahweh utilizan mucho. Yahweh. Yahweh. Yahweh es el nombre que utilizan algunos mesiánicos, también la congregación de los Yahweh, y esto viene de Deuteronomio 6:4 y Daniel 9:14. Estrictamente hablando, el único nombre propio de Dios, el nombre que sustituye las 4 consonantes que no vamos a estar mencionando tanto porque es sagrada. Pero Yahweh es una traducción, algunos creen que es la traducción más cercana a la pronunciación del verdadero nombre del Eterno, porque es bueno saber también que la verdadera pronunciación del Eterno se perdió. O sea, no sabemos cómo se pronuncia el verdadero nombre del Eterno. Por eso tenemos mucho cuidado de mencionar su nombre personal y utilizamos apelativos como Adón, Adonai, Adoní. Adón significa Señor. Adonai, el Señor. Y Adoní, mi Señor. Amén. Entonces, Yahweh es uno de los nombres con los cuales los mesiánicos pues traducen o nombran al Eterno. Tenemos también Nisi, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, Éxodo 17:15, o también significa el Señor es mi estandarte, mi bandera. Recuerde que la bandera representa la identidad de una nación, pues Israel en ese momento decía que su estandarte era el Eterno, Nisi. Mi estandarte, mi bandera, mi identidad tiene que ver con el Eterno. Aquí tenemos Jehová Hakadosh o Hakodes. El Señor es santo o el Señor es el que santifica. Hakodes, Ha significa él y Kodesh significa santo o santidad. Entonces las dos palabras compuestas, Hakodes, o como algunos lo pronuncian, Mekadesh, tiene que ver con el Señor es pura santidad o el Señor es santo. La palabra Hakodes también es utilizada para pronunciar el nombre del Espíritu Santo, lo que conocemos en español como Espíritu Santo, los hebreos le llaman Ruach HaKodesh. Ruach, viento, viento santo. Tenemos aquí otro nombre muy poco conocido, pero que sí está en la Biblia, el Gibor. Significa el Dios fuerte. Se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. El Gibor es una palabra que traduce en español al Dios fuerte. Siempre mencionamos la fortaleza de Dios. El Señor es nuestra fuerza, pues la palabra fuerza viene del hebreo Gibor y es una de las que se mencionan siempre para traducir la fortaleza de Dios. Tenemos uno también poco conocido en el hebreo, pero que muchos la mencionamos en español, y es el Olam, el Dios eterno. A mí me gusta mucho mencionar el eterno. Cada vez que voy a leer la palabra Jehová en la Biblia, trato de traducirla en mi mente y decir el eterno. Salmo 91:3. El Olam. De hecho, el Olam la menciona mucho en la interpretación futurista o escatológica de los mesiánicos. Estamos en el Olam Jabá, y en el mundo por venir se le llama el Olam Hashem, el mundo por venir. El eterno Dios, la palabra eternidad se pronuncia el Olam, el Olam, el eterno. Repito, me gusta mucho esta traducción porque ¿con qué calificativo podemos llamar al eterno, a Dios, si no es el eterno? O sea, tú puedes llamarlo como tú quieras y al final es el eterno, es la fuente de toda la vida. Y realmente muchos me critican porque yo no digo el nombre de Jehová. Y es que Jehová es la peor traducción que existe en la Biblia.
pero también entiendo que es la más conocida y Dios entiende los corazones de aquellos que la mencionan, pues hasta ahí ha llegado su revelación. Dios conoce los corazones, pero a mí me gusta mencionar el Eterno, o en dado caso, el que enseñó Jesús, que lo vamos a hablar al final de todo esto. Tenemos también otro nombre muy poco conocido, pero que lo encontramos en la Biblia en Ezequiel 48:35. Significa Jehová Shama, o quiere decir el Señor está allí. Jehová Shama, Yahweh Shama o Shama, significa el Señor está ahí. Otro nombre que mencionamos mucho, pero no lo conocemos en el hebreo, es este: Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Ese nombre que David, cuando estaba peleando con Goliat, mencionó: ¿quién es este incircunciso que ha venido a desafiar al pueblo, al ejército de Jehová Sebaot? A Jehová de los ejércitos, a Dios de los ejércitos. Y aquí aparece la palabra Sebaot, significa ejército. Este otro nombre con que se le conoce a Dios es Jehová Shalom, o el Señor es nuestra paz, Jueces 6:24. La palabra Shalom, en palabras simples, significa paz, porque cada letra de esta palabra Shalom tiene un significado, pero no estamos hablando en este momento del significado de las letras. Un día le voy a dar un estudio interesante de qué significa cada letra de la palabra Shalom. Pero Shalom era el saludo común que tenían los hebreos. Shalom significa la paz sea contigo. Hay una canción que significa Shalom Alejem, la paz esté con ustedes, la paz esté con nosotros, y la canta Shalom Alejem, la paz. El Roy significa el Señor. A que usted no sabe qué significa el Roy, y la mencionamos mucho, está en el Salmo 23. El Roy significa el pastor. Mira, el Señor es mi pastor. Salmos 23:1. La palabra que está detrás de pastor es Roy, que también significa cabeza. Y así, hermano, podemos mencionar muchos nombres que en realidad no son nombres de Dios, como yo a veces veo en prédicas. Vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. No, mi amado, Dios no le ha revelado el nombre a nadie más que al Mesías. Solo el Mesías conoce el verdadero nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios se le presenta a las personas de acuerdo a la necesidad que tenga esta persona. Si Dios te sanó, tú lo conocerás como el Dios sanador. Ahora bien, cuando Jesús entra en escena, los discípulos en una ocasión le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Y es interesante que Jesús le dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra que está detrás de Padre es la palabra hebrea Abba, A-W-A, Abba, Abba Padre. O sea, Jesús nos está enseñando: yo no le voy a enseñar ningún calificativo de mi Padre, porque en mí ustedes lo tienen todo, están completos. Pablo dice en Colosenses, o a la iglesia de Colosa, y por ende a nosotros: ustedes están completos en Cristo Jesús. Entonces Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. No menciona ningún apelativo, ni Shaddai, ni Shebaot, ni nada de eso. Dice Abba Padre. ¿Por qué? Porque Jesús le enseña a los discípulos a orar diciendo Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Jesús no quiere que los que se acerquen a Dios se acerquen con una mentalidad de adjetividad, sino con una mentalidad de relación. Ustedes que están en mí y yo en vosotros, vamos a tratar a Dios como lo que es ahora mismo, nuestro Padre Celestial. Fíjate que el Mesías nunca llamó a Dios por su nombre. Nunca llamó a Dios por su nombre. Siempre se refería al Dios del cielo como mi Padre que está en los cielos, mi Padre que habita en los cielos. Ustedes no creen en mí y por ende tampoco creen en mi Padre. Una de las
acusaciones de los hebreos, de los líderes espirituales de esa ocasión, era que Jesús, al llamar al eterno Padre, se hacía semejante al Padre. Pablo, más adelante en la iglesia de Colosa, le he mencionado varias veces, creo que 4, la iglesia de Colosa, porque es una carta poderosa. Y para mí, esta carta resume y revela la revelación más grande de quién es el Mesías. Pablo dice a la iglesia de Colosa, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sigue diciendo más adelante, porque en Él, o sea, en Jesús, en el Mesías, en Él habita, escuche esto, que esto es poderoso, en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Pablo está diciendo que todas las características de Dios se manifestaban en el Mesías. Claro, los que no creen en el Mesías dirán, no es que Jesús no puede ser el Mesías, por el que oye razón. Vamos a atacar a Jesús y por ende también vamos a atacar al mayor expositor del Evangelio, la Beshorá del Eterno, que es el apóstol Pablo, también llamado Rav Shaul. Entonces, Colosense declara para mí esto es personal, la revelación más grande de quién es el Mesías. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Antes de toda creación ya Él existía. Los hebreos místicos dicen que 7 cosas creó Dios antes de toda la creación. La ley, o sea, la Torá, el arrepentimiento. Pero antes de todo eso ya existía el Mesías. Entonces, Jesús viene y nos enseña que no llamemos a Dios ni Jehová, ni Shebaot, ni nada de esos apelativos con lo cual Dios se presentaba en el antiguo pacto. Ahora en el pacto renovado por Cristo Jesús, ahora Dios quiere que nosotros nos acerquemos al Padre como lo que verdaderamente somos, como hijos. Nunca Jesús llamó al Padre Jehová, nunca lo llamó por su nombre personal. Y eso que en una ocasión dice, yo les he dado a conocer tu nombre, pero no habla del nombre personal, porque en el hebreo, repito al principio, que el nombre significa varias cosas: propósito, destino, identidad. Cuando Jesús dice, yo le he dado a conocer tu nombre, en otras palabras está diciendo, yo le he dado a conocer su propósito, su destino y su identidad. Y esa identidad se resume en que son hijos. Pablo dice, como hijos, coherederos con Cristo Jesús. Tú puedes llamar al Eterno como tú quieras, pero eso no son nombres. Ni siquiera a Moisés se le reveló el nombre personal de Dios, porque en el momento en que tú nombras con un nombre al Eterno, lo limitas, y Dios es Ein Sof. O sea, Dios no puede ser nombrado por un nombre personal. Dios no tiene límites. Y eso lo conocían los hebreos. Por eso lo llamaban Adonai, el Señor. Adoní, mi Señor. Ya cuando la relación era más personal, Adoní. Adón, el Señor. Adón, perdón, es Señor. Adonai es el Señor. Y si tu relación era muy estrecha, Adoní. Pero Cristo viene a enseñarnos que no solamente es nuestro Adón, ni Adonai, ni Adoní. Él es nuestro Abba, nuestro Padre. Dice Pablo que nuestro espíritu clama Abba Padre, porque el Espíritu Santo es un desprendimiento del mismo Dios. Es como que Dios se partió así y empezó de su parte a repartirlo entre sus hijos. Y ese espíritu que se desprendió de Dios, el deseo es volver a Dios. Por eso el Mesías dice, cuando yo regrese me tomaré a mí mismo. Esto es un misterio, mis hermanos. Y es que como el Espíritu Santo es un desprendimiento, una chispa divina implantada en cada uno de los que somos hijos, de lo que hablamos con nuestro Abba, el deseo de ese espíritu que está dentro de nosotros es volver de donde salió, de la eternidad. Así que mis hermanos y amigos, esto es poderoso. No digo que no llames a Dios, a Yahweh, Elohim, son apelativos. Son calificativos de un hecho o un lugar o un momento específico. Porque en una ocasión él fue el Shalom de alguien, o fue el Nisi de alguien, o a Abraham se le presentó como el Shaddai, porque Abraham necesitaba una palabra que le haga entender que él es el todo suficiente.
Pero Dios es más de ahí. Y lo más cercano a lo que Dios quiere que nosotros sepamos que Él es que es nuestro Abba, nuestro Padre. Y de ahora en adelante tú tienes que llamar a nuestro Padre, Padre, como Jesús, Padre nuestro, Padre Santo, Padre gracias por lo que me ha dado, Padre gracias porque yo sé que tú lo ibas a hacer. Y por todos lados Jesús iba llamando al Padre Abba, porque es nuestro Padre. De ahora en adelante llámalo Padre. Tú lo puedes llamar Jehová si es tu problema, no peca con eso, pero es bueno que conozcas parte de quién es nuestro Padre Celestial. Así que declaro mucha shalom para tu vida, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu vida y la de los tuyos, desde ahora y para siempre. Shalom.